Muy buenas noches. Hola Betty, ¿cómo están? Muy buenas noches. Araceli, ¿cómo están? Vicky, ¿cómo estás? Bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto, hermanita. Todas mis hermanas les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Betty? Nuevamente Araceli, muy buenas noches, amada Vicky, Angelita, ¿cómo estás? Patti, muy buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Dios te bendice, Marinita, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarlas a todos y a todos los que se conecten para seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es un gozo y un gusto. Muy buenas noches, amada Patti, también para ti. Carlita, un abrazo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cecia, ¿cómo estás, princesita? Dios te bendice. Mi hermanita María del Rocío, ya queremos darte un fuerte abrazo. Queremos bendecirte y orar por ti, que tú eres por nosotros y orando unos por otros, ¿verdad? Porque eso es agradable delante de Dios. Marieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Muy buenas noches. Vamos a orar para empezar esta clase de discipulado, continuando con Tesalonicenses. Parece que no se termina este precioso libro, ¿verdad? Además, ni queremos que se termine porque hay tanta información. Dios quiere decirnos tantas cosas a través de sus palabras que estamos disfrutando cada una de las escrituras reveladas por su precioso Espíritu Santo. ¿Les parece bien que oremos? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia inmerecida que nos concede, Señor, porque tú eres Dios y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, por el honor y privilegio de ser llamadas hijas de Dios y todos seamos llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Nos acercamos a ti, Señor, para aprender, para pasar un tiempo precioso como cuerpo de Cristo, Señor, como hermanas y hermanos, Señor, a los pies de nuestro Maestro, Señor, aprendiendo y llenándonos de tu sabiduría, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo para ser como esas lámparas, Señor, esas vírgenes sensatas, que sus lámparas estaban llenas de aceite y estaban preparadas para la venida de nuestro Señor. Te damos la gloria, Padre eterno, la honra. Te entregamos todo afán y toda carga, Señor, que tú nos pusiste sobre nosotros. Toda preocupación, toda distracción, la ponemos delante de ti, Señor, y la hacemos inclusive a un lado, Señor, para estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, porque siempre tienes algo y mucho que enseñarnos y mucho que dirigirnos. Te bendecimos, amado y bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, linda, ya estás aquí. Qué gusto ver tu nombre en la pantalla, como siempre. Bendiciones para ustedes también. Bueno, regresemos entonces a nuestro libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Dice así, y dice Dios, versículo 20, no menospreciéis las profecías. ¿Sí? Estuvimos viendo en el versículo 16 donde Dios nos dice que ante cualquier situación estar siempre gozosos. ¿Sí? Versículo 17 dice, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo, ¿sí? Versículo 20, dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Menospreciar significa despreciar. Significa hacer menos, significa ignorar, entre otras palabras. No, dice Dios, no menospreciéis las profecías. Bien, vamos a ver, ¿qué es una profecía? No es una adivinanza,
No. No es adivinar el futuro. No. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. No, una profecía es una predicción anticipada, inspirada y ungida por el Espíritu Santo, que es Dios. Nuevamente, la profecía es una predicción anticipada, inspirada y ungida por el Espíritu Santo. Fue inspirada y ungida por el Espíritu Santo de la mente de Dios, ¿sí? De la mente de Dios. Hay dos maneras en que vemos en la Biblia que la profecía nos es dada. Número 1. Primeramente es uno de los dones. Hola Katy, ¿cómo estás? Es uno de los dones del Espíritu Santo. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 12. Recordemos que todo lo que se enseña en Palabra de Vida, Ciudad de México y Valle de Bravo, todo tiene que estar en las Escrituras, en la Biblia, ¿sí? 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de dones, ¿sí? Bien, también la profecía, el oficio de profeta, ¿sí? Lo dice la Escritura que es uno de los ministerios del Señor Jesús. Es uno de los ministerios del Señor Jesús. Efesios 4:7. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, dice la Escritura, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Y él mismo, o sea, el mismo Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos teólogos o maestros dicen que es como si fueran los ministerios de la mano de Dios, ¿sí? No dice que sea así, es como si fuera así, como una ilustración. Son 5. A unos apóstoles, otros profetas. Aquí tenemos, los profetas es uno de los ministerios del Señor Jesús dados a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, es decir, con la finalidad de perfeccionar a los santos, es decir, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para que estos 5 ministerios perfeccionen, sean usados por Dios para perfeccionar, ¿sí?, a los cristianos nacidos de nuevo, por decirlo así, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿sí?, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando cada uno de nosotros ya estamos unidos en esa fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, como que ya no vamos a necesitar más. Pero ¿qué crees? Todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Entonces estos ministerios fueron dados por el Señor Jesucristo para edificar su cuerpo. Y aquí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
fluctuantes. Los niños pueden ser fluctuantes, ¿sí? A veces creen, a veces no creen y así, sino que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, qué importante es el ministerio de los profetas, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estos 5 ministerios son muy importantes, fueron constituidos por el Señor Jesucristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces, los vamos a hablar un poco acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. 12:4. Primera de Corintios 12:4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Sí? Dones es así como regalos, ¿no? Hola Sandra, ¿cómo está? Son como regalos, ¿no? Que son del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno en el cuerpo de Cristo, ¿sí?, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es decir, los dones de quién son, los dones son del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a dar la manifestación a los hijos de Dios como Él quiere, y solo la manifestación para un momento determinado. ¿Para qué? Para bendecir al cuerpo de Cristo. Si tú has sido usado por Dios, sí, eso nos da mucho gusto, en algunos de los dones del Espíritu Santo, recordemos que esos dones son del Espíritu Santo, pero la manifestación, ¿sí?, para provecho de la iglesia, eso nos es dada al cuerpo de Cristo. Solo la manifestación. Es tan clara la Escritura, aquí lo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este, es decir, a uno de nosotros, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, ¿sí? A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo. A otro, fe. No significa que si tú sientes que no tienes fe es porque Dios no te ha dado la manifestación de la fe. No. Ya nos fue dada a cada uno de nosotros una porción de fe. Tú tienes una porción de fe del Señor Jesucristo. Porque recordemos que el Señor Jesucristo no nos va a dar una fe, una porción de fe de segunda categoría, ni de tercera categoría, ni de saldos, como a veces suele haber ropas, en los montones de ropa que dice venta de saldos, ¿no? Y ponen ropa a precio muy módico, ¿verdad? Porque tienen alguna fallita o alguna cosa así. No. Dios te dio a ti y a mí una medida de su fe. Pero esta fe de los dones del Espíritu Santo es una fe especial, ¿sí? Es una fe especial, eso es otra cosa, ¿verdad? Hola, Kike, ¿cómo estás? Lulú, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones a todos los Kikes. Muy buenas noches. Bien, nuevamente entonces, versículo 8. Porque a este, o sea, uno de nosotros,
es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo, a otro fe, es la fe especial, por el mismo Espíritu Santo, y a uno de nosotros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu Santo. Pero ese don de quién es? Tal vez el Señor te use para que puedas orar por los enfermos y estos sanen, gloria a Dios por eso. Pero el don es del Espíritu Santo, pero la manifestación es dada y Dios te puede usar según Él quiere, ¿sí? Según Él quiere, que es el Espíritu Santo. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Sí, recuerden que no debemos de ignorar y menospreciar las profecías. Es uno de los dones del Espíritu Santo. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu quiere decir que el Espíritu Santo de Dios te puede dar la manifestación de qué tipo de espíritu se está moviendo en tal situación, en tal momento, para que tú identifiques lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso se le llama discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. ¿Sí? Sucedió en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia, la primera iglesia, y los que estaban reunidos, 120 personas estaban ahí en cierto lugar. Y entonces unos, después de la llenura del Espíritu Santo, empezaron a hablar en idiomas no conocidos por ellos, pero conocidos por las personas que se estaban asomando a ver qué había sucedido. Y entonces ellos, los que se asomaron, escucharon las maravillas de Dios en una lengua desconocida por aquellos que estaban hablando en otras lenguas. ¿Sí? Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. A eso se refiere diversos géneros de lenguas. Y a otros, ¿sí? Interpretación de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas, estamos en el versículo 11, las hace uno, o sea, cada uno de los miembros de la iglesia, y el mismo Espíritu Santo, es decir, un miembro de la iglesia, ¿sí? Con el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo quiere, repartiendo el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere. No como tú quieres o como yo quiero, sino como el Espíritu Santo quiere. Amén. Entonces dice la Escritura que no menospreciemos las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Muy bien. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la fe, es decir, la fe especial, dones de sanidades, el hacer milagro. ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Las sanidades es un proceso. A veces oramos, Señor. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Dios te bendice, hijita. Bienvenidos. Sanidades es un proceso, la sanidad es un proceso, y a veces oramos, Señor, sana a mi hermano, a mi hermana de tal o cual situación, o sáname. Ok, estamos pidiendo por el proceso. Así Dios nos da, pues, lo que le pedimos. Pero también hay algo diferente, que son los milagros. Los milagros son instantáneos. Los milagros son en un momento, en un solo evento, ¿sí? Y las sanidades son progresivas. Entonces, esto no son más los milagros, es decir, no tienen mayor jerarquía los milagros que las sanidades. A mi parecer, todos son iguales. Dios no lo ha revelado en las Escrituras que sean más importantes unos que otros, pero sí ha dicho que Él quiere que seamos sanos. Puede ser a través de una sanidad, puede también ser a través de un milagro, o también Dios puede prosperar
un tratamiento médico, porque lo que Dios quiere es que seamos sanos y no tenemos que sentirnos condenados y tenemos que tomar un medicamento, ¿sí? No, porque Él dijo también en la Escritura que nos enviaría sanidad y medicina. Él no tiene problemas, Dios no tiene problemas con los medicamentos. Lo que Él quiere es que tengamos fe en Él, ¿sí? Cualquier cosa, sanidad, milagros, que sea todo para la gloria de Dios y que tengamos fe en Él, en el Señor. Entonces, aquí está el de profecía, el don de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Gloria a Cristo Jesús. Vamos todos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Estamos hablando acerca de la profecía. La profecía. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía tiene que edificar, exhortar y consolar. Esas son 3 características de la profecía. Entonces, Dios dice también, lo leímos en 1 de Tesalonicenses, tomen lo bueno, desechen lo malo. Entonces, Dios nos da, por medio de su palabra, lo que debemos de considerar antes de recibir una profecía de alguien. ¿Por qué? Porque puede ser una profecía que venga de Dios, pero también puede ser una profecía que venga de la carne, ¿sí? O una profecía que vino de Dios, pero se le agregó algo de carne y ya se cambió el mensaje. Entonces tenemos que ser muy sabios y muy prudentes, ¿sí? Sabios y prudentes. Entonces, si alguien profetiza en contradicción a la palabra de Dios, vamos a suponer que tú conoces, bueno, no supongo que conoces porque sé que conoces, pero si alguien te da una profecía que contradice la palabra de Dios, ¿qué debes de hacer? Si la persona que te lo dijo puede ser un famoso profeta. Bueno, no vamos a hablar de las personas, pero sí vamos a hablar de los mensajes. Si el mensaje contradice la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Desechamos el mensaje, desechamos todos los mensajes que contradicen la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único a lo que debemos de poner atención, ¿sí? Ahora, fíjense, eso va para algunos que pasamos por una experiencia que bueno, ya pasó. Pero dice, Dios puede permitir que lleguen a nosotros falsos profetas para probar nuestra obediencia a su palabra. Esta es una prueba de fe. Recuerdo muy bien hace algunos años que llegó a una iglesia un supuesto profeta. Digo supuesto porque hoy sabemos que es supuesto. Y empezó a decir cosas que no iban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, algunos, su corazón se contristó y después entre nosotros llegamos a platicar, eso contradice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Entonces, como contradecía la palabra de Dios, por ejemplo, llegó una persona a cierto lugar donde nos reuníamos a escuchar la palabra de Dios que dijo, ya no van a ustedes a usar la Biblia. Ahora
van a llevar unos libros que nosotros hemos preparado para ustedes, para que no se tengan que molestar en leer la Biblia. Entonces nos quedamos algunos de nosotros, ¿cómo? Entonces la Biblia ya no. Y comentamos, hubo unos valientes que se acercaron al pastor y le preguntaron, pastor, ¿qué ya no vamos a usar la Biblia en este lugar? Y ya no recuerdo qué contestó el pastor a esta hermanita valiente. Y entonces ella dijo, no, si no es la Biblia, yo no recibo nada. Entonces, si hemos de decidir entre la palabra de Dios y la palabra de un profeta, ¿qué decidimos? Decidimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la profecía más segura, más segura. ¿Amén? Si se predice el futuro y la predicción y no ocurre lo que se profetizó, el mensaje debe ser rechazado. ¿Sí? Si no se alinea con la palabra de Dios, lo rechazamos. Si no se cumple, lo rechazamos. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver. Todo está en la Biblia, hermanitos. Debemos estar tranquilos porque todo está por escrito. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Dice así. Desde el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es palabra de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sí? Entonces las profecías tienen que ser analizadas, tienen que ser juzgadas. ¿Sí? En Juan 16:13, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 13. No todo lo que nos dice un supuesto profeta lo debemos de recibir. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Juan 16:13. Dice así. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús era considerado como un profeta para algunos, ¿sí? Para otros maestro, para nosotros es Dios, y también en él se movían, en él se movían todos los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? En el Señor Jesús se movían todos los dones del Espíritu Santo. Bien, vamos a regresar. El don de profecía es una palabra revelada para ser anunciada de parte de Dios antes que acontezca. Regresemos. 1 Corintios 14. Hoy puedes decir, esa ya la leímos, ¿qué crees? La necesitamos otra vez.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Sobre todo, que profeticéis. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces la profecía se tiene que juzgar. ¿Qué crees? Que sí. Si la escritura lo dice, tú tienes que juzgar la profecía. Bueno, estamos hablando de la profecía que dicen los profetas. Tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Esta no es para ser juzgada, porque viene directamente de la boca de Dios. Pero la que viene de la boca de los hombres, esa tiene que ser juzgada. Pero la que está en las escrituras, esa se tiene que recibir porque fue inspirada por Dios. Amén. Bien. Vamos, nuevamente leamos esta parte. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí está hablando de uno de los atributos, o más bien de las características de una profecía que viene de Dios. La exhortación. Y los espíritus de los profetas, todos los profetas tienen espíritu, alma y cuerpo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Significa que esto viene de Dios y no hay nada que tenga que ver con el espiritismo, nada que ver. Eso es demoníaco y es satánico, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro. Seguramente ustedes ya llegaron. Yo ahí voy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjate, esto ya había hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que hoy no va a haber falsos profetas? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia, dice versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Quién? El que siga a esos falsos profetas como falsos maestros. Versículo 3, y por avaricia de esos falsos profetas y de esos falsos maestros, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios, que es un Dios bueno y tiene buen cuidado de los suyos, ha determinado un castigo para estos falsos maestros y falsos profetas que hablan de parte de Dios, ¿sí? En el versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas, ahí está la levadura en el mensaje, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, seducen con las debilidades de la carne,
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ya se habían escapado de todo eso, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es tan importante, es tan relevante que tengamos cuidado con todo lo que escuchamos. No nos podemos comer todo lo que oímos. Un niño en Cristo se come todo. Es como un pequeñito de 1 año. A ver, ¿a qué sabe el verde? ¿A qué sabe el rojo? Y se pueden meter a la boquita una canica porque se ve bonita la canica roja, pero porque se comen todo. Entonces, por eso Dios puso tutores, pastores, tutores, curadores, para que tengan buen cuidado del rebaño y lo alimenten bien. Entonces, es muy importante no permitir que se introduzcan en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que aún se disfrazan de luz, porque los demonios se disfrazan de luz. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, nos vamos a establecer en la verdad. Es importante conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. Es como un ejemplo: tú tienes un billete de 50 pesos y resulta que ese billete de 50 pesos en una de sus esquinas es falso. Y tú dices, bueno, si es falso, entonces deme por él 47 pesos, porque todo el billete pues no es auténtico. Hay una partecita que es falsa, ¿no? Si una parte del billete es falsa, todo el billete es falso. Entonces no podemos recibir una enseñanza que ha sido leudada, inflada, ¿sí?, por algún mensajero. O recibimos todo como bueno o desechamos todo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos alerta en contra de estos falsos profetas. Miren, también lo dice aquí con mucha claridad. En Mateo capítulo, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 24, Mateo 24, 11. El mismo Señor Jesús lo dijo. Y muchos falsos profetas se levantarán, muchos, no pocos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando de los últimos tiempos, ¿sí? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en la verdad. Tenemos que perseverar en la verdad de la palabra de Dios. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a otra escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura: amados, no creáis a todo espíritu. Recordemos que todos nosotros estamos, todo nuestro ser está compuesto de tres elementos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, cuando la escritura está hablando que no creamos a todo espíritu, significa que no le creamos a toda persona. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces no podemos creer todo lo que nos dicen si no está sustentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Pasarán los cielos, pasará la tierra, y la palabra de Dios no pasará. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Entonces, Dios es bueno, mis amados hermanos, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Perdón, niño. Perdón, lo siento. Primera de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que tienes en las Escrituras. Todo lo que no se alinee a las Escrituras es cuestionable. Todo lo que está escrito, Dios lo dejó para nuestro bien. Amén. Dice así, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, ¿sí? Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que la luz de Dios entre en nuestros corazones y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí lo dice con mucha claridad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿sí? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿sí? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es una escritura, no es de interpretación solo para los pastores, solo para los apóstoles, para los maestros, es para todos los hijos de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos la palabra profética más segura, inspirada por Dios. Sí, escrita por santos hombres de Dios, pero inspirada por Dios. Primera de Corintios 4:6. Dice así, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice Dios en su palabra, no se contradice. Simplemente tenemos que tener cuidado de las profecías.
pero aún tenemos la palabra profética más segura. Si un profeta te da una palabra que no se contradice con la palabra de Dios, y tú después de orar, si ratifica con lo que Dios ya te dio a ti, entonces puedes escuchar esa palabra y tenerla ahí esperando que se cumpla. Pero si se contradice con la palabra profética más segura, deséchala. Deséchala, porque esto es lo más seguro que tenemos. Amén. Dios tiene buen cuidado de todos sus hijos. El día de mañana vamos a hablar acerca de los riesgos que corren aquellas personas que se ponen a hablar como de parte de Dios y se han convertido en falsos profetas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahora. No me voy a adelantar, hay tanto que decir, pero vamos a esperar el desarrollo de la clase para que quede más cimentado en nuestro corazón. No vamos a desechar las profecías porque Dios nos dice que no lo hagamos, pero vamos a caminar con cautela. ¿Por qué? Porque se ha abusado de la profecía, no de la que viene de Dios, sino los falsos profetas, tratando de obtener o de lucrar con las personas. Han endulzado el oído de algunos inconstantes, y han hecho caer a muchas personas en mentiras y engaños, ¿sí? Entonces tenemos la palabra profética más segura. Si no se alinea con la palabra de Dios, deséchala. Deséchala, no la recibas, porque como dice aquí la Escritura, dice, pues hablando palabras infladas, esos falsos profetas, y vanas, llenas de vanagloria, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo, aprendiendo más y más de la palabra de Dios, plenamente convencidos de que Dios te ha dado a ti y a mí como parte del cuerpo de Cristo dones preciosos, manifestaciones de los dones de Dios. Los dones son del Espíritu Santo, ¿sí? Pero Dios los da a través del Espíritu Santo a la iglesia para el bien de la iglesia, para que en todo el Señor Jesucristo se lleve la gloria, la honra y la alabanza. Eso es algo que nos es dado conforme el Espíritu Santo quiere, pero todo para la gloria de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra de alerta que nos das. Escuchamos con atención tu palabra, Señor. Convencidos, plenamente convencidos, Señor, que tienes cuidado de nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y nos estás edificando, nos estás limpiando y nos estás advirtiendo, Señor, acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, Señor, que se introducen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Gracias por advertirnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos y recibimos tu mensaje, Señor, como palabra que viene de ti, porque es palabra que viene de ti, Señor, para no ser arrastrados por estratagemas de hombre que con astucia hacen caer y desvían a tus hijos, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre. Guárdanos y líbranos del mal y danos discernimiento para recibir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Gracias, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar mañana. Gracias a Dios por su palabra. Y en 10 minutitos el pastor está con nosotros para darnos una clase más que nos va a ayudar a edificar, a crecer, a exhortar, ¿sí?
y tener más conocimiento de la palabra de Dios para ser oidores y hacedores de su palabra. Bendiciones para todos, muy, muy buenas noches. Nos conectamos en 10 minutos más para seguir escuchando la palabra de Dios. Bendiciones para todos, bendiciones, amada Janet, bendiciones.